Bueno, arranquemos, ¿sí? Infecciones de piel. Vamos a ver infecciones de piel en partes blandas y luego vamos a ver infecciones de piel en partes profundas, ¿sí? Entonces arrancamos, ¿sí? Con las primeras infecciones. Tenemos básicamente la más simple, que es el impetigo no bolloso versus el folloso, ¿sí? Al ser estas infecciones de partes blandas, ¿sí? Van a ser infecciones superficiales por el momento. Entonces, tanto como el impetigo bolloso y no bolloso, va a ser una infección cutánea superficial que va a suceder en lo que es la epidermis. Entonces, como sucede en lo que es el epitelio, se conoce como una piodermitis, ¿sí? Esa sería su clasificación. Ahora, en el impetigo no bolloso, lo que va a pasar, ¿sí? Es que en el bolloso se genera la ampolla y en el no bolloso no se genera la ampolla, tal y como vemos en la imagen, ¿sí? Entonces, el impetigo no bolloso comienza con una mácula erimatosa de 1 a 2 mm, de 2 milímetros, ¿sí? Con vesículas delgadas que cuando se rompen van a dejar un exudado amarillo, ¿sí? Y luego, eh, y luego este exudado se puede diseminar con facilidad a otras personas por lo que es rascado, ¿sí? Pero bueno, el impetigo no bolloso no genera ampollas. En cambio, el impetigo bolloso se van a formar vesículas con márgenes delimitados, con líquido amarillo claro, en un área de eritema rosa alrededor, y luego estas se rompen dejando la piel en un color lecho rojo, donde posteriormente esto va a ser tapado por una costra marrón claro, ¿sí? Es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces básicamente tenemos acá la ampolla y acá tenemos el lecho rosado, ¿sí? Entonces nada, los dos tienen una epidemiología exactamente igual, mayor incidencia en niños, primavera y verano, bajo nivel socioeconómico, falta de higiene, hacinamiento y lesiones de continuidad. Pero en el agente etiológico se diferencia, ¿sí? El principal agente etiológico del no bolloso, ¿sí? Tenemos el piógenes, ¿sí? Pero el aerus en un 70%, ¿sí? En cambio, en el bolloso tenemos solamente el Staphylococcus aureus y va a ser el que está infectado por el fago 2, ¿sí? Porque el fago 2 va a poder excretar las toxinas exfoliativas ETA y ETB que van a permitir, ¿sí? Que forme la ampolla, ¿sí? Eh, bueno, entonces en el impetigo no bolloso lo que va a pasar es que la bacteria, ¿sí? Ingresa por herida o por lesión de continuidad. Me corto con un cuchillo, dejo una herida abierta y por ahí ingresa básicamente o ingresa un piógenes o un Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces el piógenes lo que va a hacer es unirse una vez que ingresa al interior de la epidermis, ¿sí? Se va a unir rápidamente a la célula de Langerhans mediante la proteína F, ¿sí? Y a su vez se va a unir a los queratonocitos con la proteína M, ¿sí? Entonces, al hacer esas dos cosas, se va a quedar fijo el piógenes, ¿sí? No va a tener movilidad, va a estar agarrado muy fuerte, ¿sí? Y luego, mientras está ahí fijo en lo que es la epidermis, va a secretar exotoxinas, ¿sí? Y productos extracelulares para obtener nutrientes, y él obtiene nutrientes destruyendo células de epitelio cercanas. Estas exotoxinas que libera van a destruir la epidermis, ¿sí? Y es lo que vimos acá, ¿sí? Esta persona acá tenía una herida abierta o una herida de continuidad, se cortó por un cuchillo, se raspó el labio, ¿no? Por acá ingresó el piógenes o sí, por acá ingresó el piógenes o la Aereus, ¿sí? Y si es el piógenes, lo que hizo fue con la proteína F se unió a la célula Langerhans de la epidermis y por otro lado con la proteína M, ¿sí? Se unió a los queratinocitos y luego de ahí simplemente liberó exotoxinas que fueron destruyendo el epitelio cercano y le generó todo lo que vemos acá, ¿sí? Eso es el caso del piógenes, ¿sí? Y luego tenemos el impetigo bolloso, ¿sí? Que tenemos básicamente
la fisiopatología del Staphylococcus aureus de tipo fago 2. El Staphylococcus aureus que tiene el fago 2. ¿Qué era el fago? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ustedes tenían básicamente una bacteria, ¿sí? Y tenían algo que se llamaba bacteriófago. El bacteriófago lo que hacía básicamente era matar bacterias, ¿sí? Era un virus que mataba bacterias. Ahora este bacteriófago a veces, en vez de matarla, queda en un estadio de latencia y cuando queda en ese estadio de latencia, si tiene genoma de tipo ADN, se puede integrar al genoma de la bacteria y luego puede utilizar esos genes, ¿sí? En este caso el fago 2 le da básicamente la habilidad de secretar de secretar las toxinas exfoliativas ETA y ETB, ¿sí? Entonces, eh, la ETA y la ETB van a interferir en los enlaces de los desmosomas, ¿sí? Destruyendo la desmologeína 1 y rompiendo de esta manera los desmosomas, ¿sí? Al romperse los desmosomas, deja un espacio libre por donde ingresa la bacteria, ¿sí? Y esto se llena de líquido, ¿sí? Y se llena de líquido de desmoscolina 1, desmogleína 1 y forma la ampolla. Es decir, básicamente, nosotros tenemos una célula del epitelio y otra célula del epitelio. En el espacio que hay entre las dos van a haber uniones intercelulares, ¿sí? Que van a hacer que por acá no pueda pasar ninguna bacteria y ningún agente patógeno. Y entonces y las que se encuentran principalmente en el medio son los desmosomas, ¿sí? Es un tipo de especialidad, ¿sí? De la célula con la cual se va a unir a la célula adyacente para no dejar un espacio para que ingresen las bacterias y los virus. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que me va a destruir los desmosomas, ¿sí? Me va a liberar toxinas exfoliativas ETA y ETB, ¿sí? Que esto me destruye la desmocolina, ¿sí? Entonces, esto me va a generar una abertura por donde esta bacteria va a poder ingresar y además de eso empieza a secretar líquido y eso me genera la ampolla, ¿sí? Entonces, básicamente al romperse los desmosomas, esto deja un espacio libre por donde ingresa la bacteria y después esto se llena de líquido, ¿sí? Y también se llena de desmoscolina 1 y desmogelina 1, ¿sí? Y eso forma la ampolla, ¿sí? Bueno, el diagnóstico del impétigo no bolloso, ¿sí? Solamente se realiza cuando el tratamiento es ineficaz. Por lo general no se realiza el diagnóstico, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Esto es importante. El año pasado, ¿sí? Una mina que había ayudado, que se llama Martu, ¿sí? Cuando rindió el examen me había dicho, ¿sí? Que le habían preguntado cuál de las patologías siguientes se obtiene la muestra clínica por raspado o por hisopo, ¿sí? Entonces eso sería muy importante, ¿sí? Para estos temas de infección de partes blandas. Ustedes tienen que saber muy bien diferenciar si les hablan de un impétigo bolloso o no bolloso, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que en el no bolloso, que es el que está en la izquierda, ¿no? Solamente se realiza cuando el tratamiento es ineficaz. La muestra clínica que voy a obtener es de la lesión con un hisopo o por raspado, ¿sí? Y voy a cultivar al Streptococcus piógenes y ahí voy a poder diagnosticarlo con pruebas bioquímicas donde tenemos el disco de bacitracina y la reacción EPIR, ¿sí? Está en rojo porque lo preguntan mucho, ¿sí? Les van a preguntar las pruebas bioquímicas, por lo menos para el Aerus y el Piógenes, seguro, ¿sí? Y tenemos el Staphylococcus aureus que se diagnostica con el agar de manitol salado y con la prueba de la coagulasa, ¿sí? En cambio, eso sería en el no bulloso. En cambio, en el bulloso, donde se forma la ampolla, ¿sí? Acá lo que se hace directamente es aspirar, ¿sí? Se aspira el contenido de la jeringa.
o también se puede usar una punción en aspiración desde la piel sana, ¿sí? Entonces, en el no bolloso, pasamos la lesión con un hisopo o hacemos raspado, y en el bolloso directamente con una aguja de aspiración aspiramos el contenido de la ampolla, ¿sí? Son dos muestras clínicas totalmente diferentes entre el bolloso y no bolloso, ¿sí? Bueno, en el no bolloso básicamente el tratamiento es con tópico de, mi- de mupirocina o ácido fusídico, y el tratamiento general también se puede realizar con cefalosporina de primer grado o eritromicina. En cambio, el tratamiento en el bolloso, ¿sí? El tratamiento sistémico se va a realizar con cefalosporina de primera generación, y con eritromicina o clindamicina en caso de alérgicos, ¿sí? Ahí no me deja cambiar de diapo. Y esto es lo que hemos visto, ¿sí? Acá tienen básicamente el impétigo no bolloso y el bolloso, ¿sí? Importante saber las diferencias en todo esto de piel, ¿sí? Yo cuando la rendí, ¿sí? Infecciones de piel me recontra tomaron, ¿sí? Bueno, ahí tienen básicamente al Piógenes, que con su proteína F se une a la célula Langerhans que aparece a nivel epitelial, y a su vez con su proteína M se une al queratinocito. Ahí básicamente se va a fijar y luego libera, ¿sí? Luego de eso va a liberar múltiples toxinas que van a terminar destruyendo al epitelio cercano. Y ahí va a obtener los nutrientes y eso me hace pelota, ¿no? Acá tienen básicamente las enzimas que libera, la streptokinasa, la hyaluronidasa, la streptolicina OS, la exotoxina pirogénica, estreptocóxica, ¿sí? O sea, libera un montón de cositas, ¿sí? Y lo que busca con eso es destruir epitelio cercano y con eso se nutre, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente la taxonomía, ¿sí? De Piógenes. Esto se recontra ve en lo que es con lo que es IRA, infecciones respiratorias de la vía alta, ¿sí? Entonces, bueno, como para repasar, porque es importante, tienen que saber lo que es el Piógenes, ¿sí? Género, Streptococcus, Piógenes, bueno, especie Piógenes, son cocos en cadena, es gran positivo, y se van a clasificar según los polisacarios que se van a encontrar en su pared celular, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, una señora lo que hizo, la cual fue la señora Lancefield, ¿sí? Logró dividir a los estreptococos beta hemolíticos según el polisacario que tiene en lo que es la pared celular. El último polisacario identificó que habían básicamente algunos estreptococos que se diferenciaban por este polisacario de superficie, ¿sí? Entonces nada, eh, lo que hizo básicamente es detectar qué anticuerpos se encuentran para estos polisacáridos que se encuentran en la superficie, ¿sí? Entonces esto lo hizo mediante reacciones de aglutinación y agrupó a todos los Streptococcus en un total de 20 grupos, de la A a la H y de la K a la B, ¿sí? Y bueno, los que tienen importancia clínica son el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo G, ¿sí? Entonces, por un lado, sí, tenemos la clasificación taxonómica, Streptococcus pyogenes, luego tenemos la clasificación de Lancefield, que va a ser según sus polisacáridos de su pared celular, este sería del grupo A, ¿sí? Y luego, según si hace hemólisis, alfa hemólisis o gamma hemólisis. Beta hemólisis sería hemólisis total, destruye a todo el glóbulo rojo cuando se lo cultiva en agar sangre, ¿sí? Esto va a generar un halo transparente alrededor del estreptococo cuando se multiplica. Una alfa hemólisis cuando hace una hemólisis parcial, entonces va a ser de color verdoso porque no logra destruir de manera completa el glóbulo rojo. Esto va a dejar derivados de la hemoglobina como la biliverdina que genera el color verde. Y la gamma hemólisis es cuando no realiza hemólisis. Entonces no existe ningún halo alrededor de la colonia, ¿sí? Eh, y recuerden, ¿sí? Que el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Streptococcus pyogenes del grupo beta hemolítico A, ¿sí? Se va a caracterizar porque puede llegar a generar complicaciones supurativas o enfermedades con pus. Nosotros, bueno, hay viejos que subía como hace 2 meses, ¿sí? Donde habíamos visto las faringitis, entonces puede producir ira,
y también puede producir infecciones a nivel de piel y partes blandas, generando lo que son estas piodermitis que vimos recién, ¿sí? Luego tenemos el Staphylococcus aureus, que también se lo deberían saber de memoria. Entonces, reino monera o bacteria, Phylofirbicutes, clase Bacilli, ¿sí? Familia Strip, Streptococcus, ¿sí? Pero bueno, lo que interesa saber es el género y la especie. Staphylococcus aureus, ¿sí? Si el examen se va a desarrollar, le van a pedir que escriban de manera correcta el nombre de las bacterias, ¿sí? Y también se le dice el estafilococo dorado, porque hace coloración dorada en las colonias de agar, ¿sí? Este es un coco gran positivo que va a estar agrupado en racimo, va a tener un diámetro de 0,8 a 1 UMAS, ¿sí? Es inmóvil, no es porula, son capsuladas y es anaerobio facultativo, ¿sí? Presenta la enzima de la coagulasa, entonces le voy a poder hacer la prueba de la coagulasa y va a dar positivo. Presenta la enzima de NASA, entonces voy a usar la prueba de NASA para diagnosticarlo, ¿sí? Y se encuentra en la piel, en el pelo, la mucosa y principalmente la nasofaringe. Ahí es donde las personas lo tienen cuando son portadores, ¿sí? Y donde el Staphylococcus aureus, donde va a producir una mayor tasa de infecciones, va a ser a nivel de la dermis, ¿sí? Y suele ser resistente a la acción de muchos antibióticos, por ejemplo de la penicilina, ¿sí? Entonces, cuanto los portadores, ¿sí? Recuerden que la portación se ocurre principalmente a nivel de la nasofaringe. Un 60% de de las personas son portadores intermitentes, lo tienen, no lo tienen, y en distintos lapsos, y un 20% son portadores persistentes, lo tienen todo el tiempo, y un 20% de la población son portadores, son no portadores, ¿sí? Bueno, variables que aumentan la posibilidad de tener piógenes es temperatura mayor a 10 grados, dejo la comida fuera de la heladera, actividad acuosa de un alimento cuando es mayor a 0,86, ¿sí? Sepan que eso lo preguntan en el examen, ¿sí? A partir de qué nivel de actividad acuosa se incrementan las bacterias, ¿sí? Y un pH mayor a 5, ¿sí? Igual esa es la actividad acuosa para el Staphylococcus aureus, ¿sí? Hay unas diapos específicas que dice la actividad acuosa a nivel de los alimentos. Bueno, y los alimentos que están implicados cuando se produce una ETA son lácteos y sus derivados, carne vacuna, ave, pescado, mayonesa, sándwich y ensalada. Eso siempre y cuando sea ETA. En este caso ingresa por una abertura en la piel, por una herida, ¿sí? Y con eso terminamos básicamente las piodermitis, ¿sí? Con eso terminamos lo que son, ¿sí? Las piodermitis, así de sencillo, ¿sí? Y ahora viene otras, otras infecciones de piel y partes blandas, ¿sí? Entonces, ¿entendieron el impétigo bolloso y no bolloso? ¿Aló? Ok. Bueno, entonces tenemos el síndrome de piel escalada, ¿sí? El síndrome de piel escalada es una infección cutánea superficial que ocurre a nivel de la epidermis, ¿sí? Acá también va a ocurrir una pérdida de la integridad de los desmosomas y por ende la unión de los, de los queratinocitos. Estos también van a formar vesículas grandes, flácidas, claras y que se llaman bullas, ¿sí? Son vesículas grandotas que se localizan por todo el cuerpo y al romperse dejan un lecho rojo brillante, ¿sí? O sea, son como ampollas, pero son más grandotas. Y esto se conoce como bulla, no es una ampolla, ¿se entiende? Y bueno, es de comienzo abrupto, arranca con fiebre, con tumefacción en la piel y rash estariforme, ¿sí? Y es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Se forma lo que es la bulla, que va a estar llena de líquido y cuando explota deja en exposición la piel rosada, ¿sí? Entonces, epidemiología, ¿sí? El síndrome de piel escalada, ¿sí? Es más frecuente en los recién nacidos, ¿sí? También ahí denomina lo que es el Ritter o el pénfigo
neonatorium, ¿sí? Entonces, donde tengo que tener más riesgos son en los servicios de recién nacido, ¿sí? Porque puede llegar a transmitir un brote epidémico de forma horizontal a los pacientes de la misma área. Es decir, si yo logro localizar a un niño con esta patología, si lo dejo con otros niños recién nacidos en la incubadora, puede llegar a contagiar a todos los de esa sala, ¿sí? Y acá también es por el Staphylococcus fago 2, pero solamente con el 71, ¿sí? Tiene que ser Staphylococcus, tiene que ser Staphylococcus aureus y tiene que ser del tipo 71 con el fago 2, ¿sí? Entonces la fisiopatología lo mismo, ¿sí? Porque es el fago 2, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Acá también siempre se realiza el diagnóstico. Entonces hay que tomar la muestra y hay que desinfectar la piel. Entonces lo que primero hacemos es desinfectar la piel para no agarrar otra bacteria y luego de eso levantamos las costras superficiales y tomamos la lesión con un hisopado o raspaje, ¿sí? Y en caso de bullas intactas las aspiramos con jeringa de tuberculina, ¿sí? A eso se puede hacer un extendido, se puede cultivar en agar sangre, ¿sí? Y como es Staphylococcus aureus, vamos a utilizar la prueba de agar manitol salado y la prueba de la coagulasa, ¿sí? Y el tratamiento es simplemente hidratación y compresas húmedas con antibióticos sistémicos, ¿sí? Eso sería básicamente lo que es el síndrome de piel escaldada, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Le agarra principalmente a los recién nacidos. Entonces, como para ver el diagnóstico microbiológico del Staphylococcus aureus, ¿sí? Primero hay que desinfectar la piel, luego levantamos las costras más superficiales, se toma, ¿sí? La muestra de la lesión con un hisopo o raspaje y en caso que haya bulla, ¿sí? Podemos aspirar la bulla, ¿sí? Em, entonces, eh, el diagnóstico microbiológico, ¿sí? Eh, el dosaje, ¿sí? De la enzima ASTO va a estar elevada. Eh, el dosaje de ASTO no se altera en esta patología. Se cultiva en agar sangre. Se hace un extendido directo del hisopo que yo le saqué en el microscopio. Y voy a ver. Y ese suele ser el gol estándar, ¿sí? Hacer el extendido a nivel del microscopio. Entonces, básicamente, en el cultivo van a aparecer dos colonias bacterianas, ¿sí? A veces puede aparecer el piógenes, que son colonias beta hemolíticas, ¿sí? Pero si ya esta colonia tiene una pigmentación amarilla y hace beta hemólisis, es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y acá básicamente el piógenes habíamos dicho que se diagnostica con múltiples pruebas, pero bueno, la más clásica es el disco de bacitracina o la prueba de PIR, ¿sí? Y el Staphylococcus aureus se puede diagnosticar con la prueba de la coagulasa o del manitor salado, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente el tratamiento, pero ya lo vimos, ¿sí? Entonces esas serían básicamente las tres que habíamos visto: impetigo bolloso, el no bolloso y el síndrome de la piel escaldada, ¿sí? Ahora ya empezamos con furúnculos y carbúnculos y tienen que saber diferenciar ambas lesiones, ¿sí? Tal y como diferenciamos las otras tres, acá también tienen que saber diferenciarlas, ¿sí? Entonces tenemos la furunculosis, que es básicamente una infección a nivel de folículo piloso, a nivel del pelito, ¿sí? Entonces, puede llegar a generarme una infección del folículo piloso, eso se conoce como osteofoliculitis, y si esta infección del folículo piloso es superficial, al paciente no le deja cicatriz, porque no llega a la dermis, ¿sí? En cambio, si la infección del folículo piloso es profunda, se llama perifoliculitis. Y este sí deja cicatriz, pero no llega a la dermis, ¿sí? En ambos no llega a la dermis, ¿sí? Entonces,
la furunculosis, ¿sí? Aparece en regiones sometidas a roces, oclusión, transpiración, rascado por prurito, personas que tienen una transpiración excesiva o con falta de higiene, ¿sí? Aquí no le salió un pelo básicamente encarnado, ¿sí? A nivel del pantalón, ¿sí? Suele pasar. Bueno, luego tenemos los carbúnculos, ¿sí? Se van a localizar principalmente, si estos aparecen en regiones sometidas a roces, oclusión y transpiración. Cambio acá aparecen en zonas específicas. Ahí ya ven diferencias con el carbúnculo. Este aparece en la cara posterior del cuello, en la espalda y el muslo, ¿sí? Esa sería la diferencia por localización, ¿sí? El forúnculo, ¿sí? Comienza con un nódulo inflamatorio rojo, doloroso y centrado por el orificio del folículo piloso. Y esto se acompaña con un intenso edema local, ¿sí? En unos días más tarde, esto se tapa, ¿sí? Se forma un absceso y esto evoluciona a una necrosis central que el- constituye básicamente la pus, ¿sí? Entonces, esto genera un tejido amarillento, negruzco y se delimita en la pared folicular. Y, y se desprende dejando básicamente una cicatriz. Igual recuerden, dependiendo de si llega a nivel profundo o no, te deja la cicatriz, ¿sí? Y recuerden que el forúnculo no llega a la dermis, a diferencia del carbúnculo que sí llega a la dermis. Entonces, el carbúnculo es una lección extensa y profunda que llega al tejido subcutáneo, ¿sí? Y se produce por la unión de varios folículos adyacentes. Es decir, básicamente, en el carbúnculo lo que pasa es que se infecta básicamente el folículo piloso y esto, además de abarcar el folículo piloso, abarca a múltiples folículos pilosos. Y esto termina básicamente provocando un aumento, ¿sí? Del tejido subcutáneo infectado y esto termina extendiéndose hasta la dermis, ¿sí? Bueno, el diagnóstico es igual en las dos, ¿sí? Porque el agente etiológico es el mismo. Entonces, el agente etiológico es el del Staphylococcus aureus en dos y también la fisiopatología es porque el aereus produce toxinas, ¿sí? Entonces yo primero tengo que hacer una evaluación clínica, ¿sí? En la primera infección, tengo que evaluar si tiene infecciones recurrentes, tengo que evaluar si tiene colonizada y si tiene infecciones recurrentes, yo evalúo si tiene colonizada la nasofaringe con un hisopado. Porque recuerden que el Staphylococcus aureus, su lugar gol estándar de portador es a nivel de la nasofaringe, ¿sí? Y en caso básicamente que yo encuentre un forúnculo o un carbúnculo, le tengo que hacer punción y aspiración de la pústula purulenta por sospecha del Staphylococcus aureus metilo resistente, ¿sí? Entonces, básicamente, yo a esto le voy a hacer tinción de Gram, tinción de Giemse para diferenciar los hongos y lo voy a cultivar. Y el diagnóstico se va a dar por la prueba de coagulasa y la prueba de mannitol salado, ¿sí? Entonces, básicamente, acá tienen lo que son el carbúnculo y acá tienen lo que son los forúnculos, ¿sí? Entonces ocurre a nivel del folículo piloso y agarra solamente uno. En cambio acá se hace como toda una zona, ¿sí? Porque abarca múltiples pelitos, ¿sí? Esto va a provocar que abarque mayor cantidad de tejido subcutáneo y termina lleno la dermis, ¿sí? Entonces, esto es un carbúnculo, esto es un forúnculo, ¿sí? Y bueno, el Staphylococcus aureus muchas veces generan carbúnculos y folúnculos, ¿sí? Porque hay básicamente una reinfección recurrente. Esto puede deberse a que el paciente tenga una colonización nasal del Staphylococcus aureus. Entonces, cuando hay infecciones recurrentes, hay que evaluar su nasofaringe para evaluar si es portador o no, ¿sí? Bueno, esto es una diapositiva que te habla del SARM,
comunitario y el SARM hospitalario, ¿sí? Bueno, características de las cepas comunitarias, ¿sí? Recuerden, sí, que ambos son metiloresistentes, ¿sí? Pero hay uno que va a tener mayor resistencia a otros antibióticos aparte de la meticilina, ¿sí? Y el que tenía mayores resistentes era el que era el SARM hospitalario, ¿sí? En cambio el SARM comunitario está desplazando el hospitalario en infecciones, ¿sí? Y es el que es el que tiene menos inmunidad a los antibióticos, ¿sí? Hay múltiples antibióticos que yo puedo utilizar para el SARM comunitario, en cambio para el SARM hospitalario hay solamente un medicamento, ¿sí? Y si llega básicamente a adquirir resistencia frente a este, yo no tendría básicamente medicamento para tratar el SARM de origen hospitalario, ¿sí? Es por eso que es tan peligroso el de origen hospitalario, ¿sí? Porque si se llega a generar resistencia antimicrobiana frente a ese antibiótico, esa bacteria es prácticamente imparable, ¿sí? Y nada, básicamente lo que diferencia a esto es el cassette de genes que tiene, ¿sí? Y nada, ambos tienen básicamente distintos cassettes de genes y eso le dan su resistencia antimicrobiana. Y eso básicamente es el furúnculo y el carbúnculo, ¿sí? Eso era esas patologías. Ahora tenemos un par más. Tenemos la erispela y la celulitis, ¿sí? A ver si acá hay una foto. Acá tiene la erispela, ¿sí? Y luego la otra, que ahora la vemos. Bueno, la erispela básicamente se localiza al 75% en miembros inferiores y un 5 a 20% en la cara. Y ahí, cuando genera infección en la cara, va a generar una presentación en forma de alas de mariposa, ¿sí? Eh, a partir de los intertrigos retroauriculares fisurados, ¿sí? En cambio, la celulitis se localiza principalmente en miembros inferiores, seguida en miembros superiores, cabeza, cuello, tronco y abdomen, ¿sí? Se localiza en casi todo el cuerpo. Entonces, la celulitis está asociada principalmente a situaciones que existe una disrupción en la integridad de la piel, ¿sí? Bueno, entonces tenemos básicamente la erispela, ¿sí? La erispela es un tipo de celulitis que involucra la dermis superficial y se extiende rápidamente por el compromiso de los linfáticos cutáneos, ¿sí? Son lesiones erimatosas, muy dolosas, con brillo rojo, edema, induración. A veces pueden generar la piel de naranja. Usted toca en la piel y se parece a una naranja, ¿sí? Con bordes bien definidos y elevados, con aclaramiento central, a veces pueden ser apoyares o necróticas, ¿sí? El paciente con erispela puede presentar fiebre, decaimiento, y recuerden que esta agarra la dermis superficial, siempre la dermis superficial. Eh, bueno, este tiene nitidez de los bordes en ambas lesiones, ¿sí? Tiene erisispela con bordes bien netos y sobre elaborados, ¿sí? Recuerden que la diferencia con la celulitis que no tiene sobreelevación, ¿sí? Y los bordes son difusos, ¿sí? En el examen les van a pedir que lo logren diferenciar, ¿sí? Le van a dar algunas características y le van a preguntar, ¿es erispela? ¿Es celulitis? ¿Sí? Eso es bien pregunta de examen, ¿sí? Por eso está todo en amarillo y celeste. En cambio, la celulitis, ¿sí? El inicio del episodio suele ser brusco, ¿sí? Se observa el área afectada, erimatosa, edematosa, caliente, sin límites netos, con dolor local. El otro tiene límites netos. Entonces, es una infección aguda que se extiende más profunda que la erispela. Entonces, va a afectar toda la dermis y el tejido subcutáneo. En cambio, la erispela afectaba solamente la dermis superficial. Una diferencia muy importante, ¿sí?
y la lesión que genera es nitidez de los bordes en ambas lesiones, pero la celulitis tiene bordes difusos y no presenta sobreelevación. A veces puede presentarse con púrpura, con flictenas, petequias y en ocasiones con necrosis, ¿sí? Entonces, el principal agente etiológico de la erispela es el piógenes. En cambio, en el otro, que es la celulitis, puede ser piógenes o el Staphylococcus aureus, ¿sí? El mouse me están dando recontra, man. A ver, y ahí pongo presentar pantalla. No, no me salió. Ah, ahí está. Bueno, entonces, en la celulitis, ¿sí? Habíamos dicho, digo, en la erispela era principalmente el piógenes, en cambio en la celulitis es el piógenes y el aereus, ¿sí? Bueno, entonces piógenes, ustedes ya saben cómo es el diagnóstico, ustedes ya saben cómo es el cultivo, ustedes ya saben qué pruebas yo le realizo. Y lo mismo con el aereus, ¿sí? Se repite todo lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces acá en lo que es la erispela, ¿sí? Hay que aspirar la lesión, también se puede hacer una biopsia de la lesión y los hemocultivos se pueden hacer, excepto en los casos invasivos de piógenes, ¿sí? En cambio, ¿sí? En lo que es el Staphylococcus masalerius, hay que tomar una muestra, el hemocultivo se hace siempre, hay que hacer una aspiración, se puede hacer una punción con aguja, se toma una biopsia, ¿sí? Se puede tomar una radiografía, ¿sí? O un TAC, ¿sí? Son cosas que se pueden tomar, ¿sí? Y con respecto básicamente al tratamiento, ¿sí? En el piógenes, bueno, tratamiento para el piógenes, ¿no? Puede ser oral o endovenoso, o puede ser las dos combinado. Es penicilina general por 10 a 14 días y en caso que sea alérgico a la penicilina general, se puede utilizar eritromicina, ¿sí? Y al otro, básicamente, si la infección de la celulitis es leve, se da un tratamiento oral, y si es grave, el tratamiento ya se hace endovenoso, ¿sí? Así de simple. Eh, ok, vamos a borrar esto. Sí. Esto te está hablando básicamente de cómo se hace el diagnóstico del piógenes, ¿sí? Entonces, el diagnóstico puede ser básicamente clínico y el tratamiento es empírico. Se utiliza penicilina G de 10 a 14 días. Inalérgico puede utilizar eritromicina o clindamicina, ¿sí? Eh, ok, pasamos a la siguiente diapo. Y acá vuelvo a repetir todo el piógeno. Bueno, factores predisponentes que pueden llegar a provocar la aparición de la erispela, ¿sí? Tenemos sistémicos, que es la obesidad, diabetes, alcoholismo, cirrosis, infección del tracto respiratorio superior, inmunodepresión, edad, y a nivel local, linfadema, insuficiencia venosa, injuria local previa o actual, tinea penis, safenectomía, erispelia previa, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es básicamente, ¿sí? Una erispela. Y acá básicamente pueden ver que forma esa forma en mariposa, ¿sí? En la cara. Y acá pueden ver esa sobreelevación que hay. ¿Ven la sobreelevación que hay? Eso recuerden que aparecía en la erispela. Son bordes bien netos y esa sobreelevación, ¿sí? Se recontra ve. En cambio, en la celulitis son bordes indefinidos y y no hay elevación, ¿sí? Acá ahí tienen otra foto básicamente de la erispela, ¿sí? A veces se puede agarrar a nivel del ojo, ¿sí?
Y bueno, estas dos son de celulitis, ¿sí? Ahí pueden ver una celulitis. Como ven, no genera, ¿sí? La sobreelevación y además de eso, no tiene bordes netos, ¿sí? Son todos bordes difusos. Y bueno, acá tienen básicamente el diagnóstico diferencial para celulitis infecciosas y son todas estas. Y con eso terminamos, ¿sí? La infección de partes blandas, ¿sí? Es bastante sencillo infección de partes blandas, ¿sí? En el examen le van a preguntar diferencia entre bolloso y no bolloso, ¿sí? Eh, diferencia entre forúnculo carbúnculo, eh, diferencia entre erisperia y celulitis, ¿sí? O de síndrome de piel escalada, ¿sí? Esto es muy preguntable. A ver, y yo les pregunto, ¿por qué infecciones de piel son una de las cosas más tomadas a nivel de ADN? ¿De qué labura Jaime, chicos? De microbiólogo en el hospital, ¿sí? Eh, de quemados, ¿sí? O sea, Jaime, si no me equivoco, tiene bastante experiencia en lo que son infecciones a nivel de la piel, ¿sí? Es una de sus especialidades, ¿sí? Entonces, preguntas sobre infecciones de piel, lo más probable es que haya, ¿sí? Son una de las cosas que literalmente tenés que ir sabiendo y poder diferenciar entre las distintas infecciones, ¿sí? Es un tema que sí o sí lo tienen que saber, y más si está Jaime ahí enseñando. Y con eso terminamos infección de piel y partes blandas. Ahora habría que ver infección de piel en partes profundas, ¿sí? Y acá se pone un poco más complicado porque acá ya es todo mucho más peligroso, ¿sí? Igual son solamente, lo resumí en 5 diapositivas, ¿sí? Pero como ven, son cuadros que largos. Bueno, no son tan largos, pero bueno. Bueno, entonces, infecciones de partes profundas. Primero tenemos infecciones necrotizantes de la piel. Se infecta la piel y la agarra necrosis. O directamente se genera necrosis a nivel de la fascia, ¿sí? Entonces, es una infección que es a nivel de la fascia superficial o de la fascia profunda. O también puede ocurrir a nivel subcutáneo, ¿sí? Esta es frecuente en extremidades inferiores, en la pared abdominal, en la pared perianal, también aparecen heridas quirúrgicas, ¿sí? Y estas pueden ser de tipo 1 o de tipo 2, ¿sí? Entonces, de tipo 1 y tipo 2 son las más importantes, ¿sí? Entonces, estas infecciones necrotizantes de piel y fascitis necrotizantes, tenemos la de tipo 1, que está dado por Streptococcus no del grupo A, ¿sí? Que pueden ser aerobios y también se encuentran las enterobacterias. Y luego tenemos el tipo 2, donde aparece el Streptococcus piógenes solo o con el Staphylococcus aureus. O te infecta solamente el piógenes o aparecen los dos, ¿sí? Y bueno, después en el tercer tipo ya tienen Clostridium y Bacillus gram negativos. Y en el tipo 4 tienen las fascitis fúngicas, que también aparece, ahí en la fascitis fúngica aparece el mucor y el Rhizopus, ¿sí? Pero bueno, sepan que el tipo 1 y el tipo 2 son las que tienen alta frecuencia. Entonces son las más importantes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo inicia esto, no? Entonces, se inicia en una área de la piel donde va a haber un edema, entonces va a ser edemato, ¿sí? Y la piel se pone de color rojiza, entonces va a haber un eritema, entonces es edematoerimatosa, ¿sí? Es no demarcada y le duele una banda al paciente, ¿sí? Es muy dolorosa. Y acá lo que vamos a ver es que el paciente tiene hipertermia y tiene leucocitosis, ¿sí? Así es como se inicia. Vos ves un paciente y le ves un edema de todo color rojo, vos se lo tocas y le reduele, ¿sí? Así es como lo enganchan al inicio. Ahora, de 2 a 3 días, ¿sí? El color
ese eritema va a pasar a un color rojo púrpura y luego pasa a un color azul grisáceo, ¿sí? O sea, ustedes van al paciente, está de color rojo o púrpura y de repente pasa a un color azul grisáceo. O sea, el cambio de color es muy abrupto en 2 o 3 días. Van a empezar a aparecer lo que son bullas extensas. Nosotros habíamos visto que la bulla es como la ampolla, pero mucho más grande, ¿sí? Obviamente tiene otras características, pero bueno. Entonces aparecen bullas extensas y ya aparece gangrena cutánea, ¿sí? Disminuye la sensibilidad por trombosis y hay daño a nivel de los nervios superficiales, porque si yo hago necrosis a nivel de la piel, obviamente los nervios superficiales que pasan por la zona van a sufrir necrosis también, ¿sí? Y también puede haber síndrome compartamental, donde puede haber mionecrosis, empieza a haber necrosis del músculo, ¿sí? Entonces, básicamente, acá voy a poder ver que hay exudado con agentes involucrados. Voy a ver básicamente que hay pus en las heridas, ¿sí? Y voy a ver que si yo lo evalúo, está lleno de agentes eso. Digo, la pus es producido por los agentes. Bueno, el diagnóstico es clínico. Si yo veo que el paciente tiene la piel roja y de repente viene con la piel azul, le sale pus, ¿no? Tiene gangrena, tiene bullas por toda esa zona, ¿no? Entonces, el diagnóstico es recontra clínico, ¿sí? Y luego hay diagnóstico confirmatorio. O sea, diagnóstico clínico, yo sospecho de esto. Diagnóstico confirmatorio, esta prueba me dice que es eso, ¿sí? Entonces, el diagnóstico confirmatorio se va a hacer por hallazgos quirúrgicos, histológicos y microbiológicos. Entonces, yo para hacer el diagnóstico confirmatorio le voy a tomar una biopsia cutánea, puedo hacer un hemocultivo positivo por repercusión de bacteremia, puedo utilizar una resonancia magnética nuclear o una TAC, ¿sí? Y luego yo le voy a hacer una tinción de Gram, de azul de metileno, de Giemsa, y luego le hago un cultivo para aislar el agente tirológico. Y según el agente tirológico que yo utilice, voy a utilizar un medio de cultivo diferente. Entonces acá puedo usar agar chocolate, agar sangre, el medio de Chapman, el medio de líquido en profundidad, ¿sí? O sea, en realidad, cuando yo hago el cultivo, no sé qué es lo que tiene el paciente, no sé cuál es su agente tirológico. Entonces lo tengo que cultivar en todos estos cultivos, en agar sangre, agar chocolate, ¿sí? Etcétera. Y bueno, la epidemiología es que le agarra principalmente a los diabéticos, a los pacientes oncológicos, a los que utilizan drogas endovenosas, y suele generar una mortalidad cuando le agarra al paciente de 20 a 47%, ¿sí? El tratamiento simplemente se hace soporte hemodinámico y se hace básicamente el desbridamiento quirúrgico precoz y la antibioterapia, ¿sí? La zona donde le agarra esta infección hay que cortarla, ¿sí? Hay que cortar de toda la piel de la zona, ¿sí? Y hay que hacer antibioterapia, hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Y bueno, igual los antibióticos después se guían según el aislamiento del agente etiológico, ¿sí? Y acá lo tienen, ¿sí? O sea, suelen ser infecciones muy grandes donde te hace pelota, ¿sí? Y habíamos dicho que tiene una mortalidad de 20 a 47%, ¿sí? Esta es la primera infección que nosotros vemos de infección de partes profundas, ¿sí? Y acá tenemos la segunda, ¿sí? Entonces, estos son infecciones a nivel de la piel o a nivel de las fascitis, ¿sí? Digo, a nivel de las fascias, ¿sí? Infección a nivel de la piel o a nivel de las fascias. Y esto ya es infección a nivel del músculo. ¿Qué es lo que pasa cuando la bacteria llega hasta el músculo, no? Bueno, entonces estas infecciones musculares se van a localizar principalmente a nivel del músculo, ¿sí? Se clasifican según el agente tirológico, las piógenas van a producir pus, el Staphylococcus aureus es el germen más prevalente, ¿sí? Luego sigue el piógenes y luego los bacilos gram negativos, ¿sí? Entonces primero tenemos básicamente las piógenas que producen pus, ¿sí? Donde en este grupo de piógenas se encuentra principalmente el Staphylococcus aureus y luego le sigue
el piógenes, ¿sí? Y luego los bacilos gram negativos. Y luego las no piógenas que no producen pus. Estas son más que nada infecciones virales como influencia, dengue, endocarditis, meningococcemia, también puede ser por toxoplasmosis, ¿sí? Y luego hay otros dos grupos que tenemos la pleuroidina y el coxsackie y y cuando aparece con mialgia y eosinofilia que puede ser por la triquinosis, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir principalmente a nivel del músculo estriado, ¿sí? Se va a caracterizar por la presencia de pus dentro de los grupos musculares individuales, ¿sí? Y recuerden que un 90% de estas infecciones se produce por el Staphylococcus aureus. Entonces, básicamente el grupo más importante son las piógenas que producen pus, donde el 90% es provocado por el aereus, ¿sí? Entonces, tenemos la presentación clínica, ¿sí? Que en la primera fase aparece con un eritema difuso en la zona afectada y con un leve dolor, ¿sí? Luego en la segunda fase se va a formar un absceso con signos claros de inflamación. El paciente va a tener fiebre, escalofrío, malestar general. Y en la tercera fase la bacteria ya llega a sangre y me genera una bacteremia. Y como ustedes saben, cual, las bacteremias me puede llegar a producir un shock, ¿sí? O me puede llegar a producir una sepsis, ¿sí? Bueno, la clínica, ¿sí? Afecta a grandes grupos musculares, principalmente en extremidades inferiores y cintura pélvica, ¿sí? El diagnóstico se va a dar por síntomas, por exploración minuciosa, por pruebas de imágenes, ¿sí? Hay valores de los valores de laboratorio son inespecíficos, ¿sí? Los valores de la CPK suelen ser normales, entonces esto me permite excluirlo de de las miocitis por otras etiologías, ¿sí? Ay, esta mierda que se mueve. Bueno, el diagnóstico básicamente va a ser voy a hacer tinción EGRAM, tinción azul de metileno, tinción egipcia, ¿sí? Y tengo que aislar el agente etiológico, entonces voy a cultivar en todos esos cultivos, agar chocolate, agar sangre, medio de chama, medio líquido en profundidad, ¿sí? Los factores de riesgo son las piodermitis, ¿sí? Es decir, si a mí me agarra un impetigo bolloso, digo, un impetigo no bolloso o un impetigo bolloso, ¿sí? Eso puede llegar a avanzar a esto, ¿sí? Los factores de riesgo es tener una piodermitis, ¿sí? Un traumatismo muscular, deficiencia nutricional, parasitosis, infección viral, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es VIH, trastornos hematológicos, grupo etario mayor, ¿sí? Eh, y ser hombre, ¿sí? Grupo etario mayor entre 16 y 40 años y ser hombre. Bueno, el tratamiento en esto es una antibiótico terapia parenteral e incisión y drenaje de los abscesos, ¿sí? Las complicaciones que se pueden llegar a generar son focos metastáticos secundarios y lo que son bacterias persistentes. También se puede llegar a generar un fallo multiorgánico como endocarditis, artritis, pielonefritis, fascitis necrotizante, entre otras, ¿sí? Infecciones musculares. Creo que es la misma diapo. Sí, es la misma diapo. Entonces tenemos las infecciones musculares y luego tenemos, ¿sí? La última de partes profundas, ¿sí? Que acá lo tenemos en este cuadrito, que son las infecciones musculares o mionecrosis o gangrena, ¿sí? Es diferente al otro. El otro era una infección a nivel músculo, pero acá ya genera necrosis o gangrena a nivel muscular, ¿sí? Entonces, se va a localizar igual que el otro en el músculo,
se presenta como una infección necrosante subcutánea, ¿sí? La clasificación es o es una mionecrosis o gangrena, que también se llama gangrena gaseosa, ¿sí? O va a ser una forma grave de la gangrena, produciendo muerte tisular, y esta última es causada principalmente por el Clostridium perfringens, ¿sí? Entonces, el principal agente etiológico es el Clostridium perfringens, ¿sí? Y bacilos gram positivos anaerobios inmóviles, ¿sí? Eh, de, esto, de estos básicamente bacilos, las esporas se encuentran en el suelo, en el intestino del hombre y en los animales, ¿sí? Y se van a clasificar, y ahora, eh, estas infecciones se van a clasificar según la producción de toxinas, ¿sí? Y esto lo preguntaron cuando yo lo rendí. Toxina alfa, beta, epsilon, iota, ¿sí? Entonces, las toxinas más relevantes tenemos la alfa, fosfolipasa C, hemolítica, produce lisis celular, destruye la membrana celular. La toxina beta, que es necrotizante, eh, te puede producir enteritis necrótica. La toxina epsilon, ¿sí? Aumenta la permeabilidad de la pared gastrointestinal. Y la toxina iota, que también tiene función necrotizante. Luego hay enterotoxinas, que son la citotóxica y la enterotóxica, ¿sí? Bueno, acá tenemos básicamente la patogenia y el cuadro clínico. Entonces, se va a introducir en el tejido subcutáneo por una herida traumática o sucia, ¿sí? O por una infección localizada preexistente, ¿sí? Ustedes van en bici, ¿sí? Y de repente los atropella un camión. Ahí van a tener una herida traumática, entonces por ahí va a ingresar, ¿sí? Estos distintos agentes etiológicos, ¿sí? Bueno, la lesión con frecuencia se localiza principalmente a nivel del periné, a nivel de la pared abdominal, a nivel de los glúteos, de los miembros inferiores y de zonas que se contaminan fácilmente por la materia focal, por la materia fecal y el suelo, ¿sí? Entonces, el cuadro clínico es por una aparición súbita, ¿sí? Comienza con tumefacción dolorosa, la piel se torna de color rojo a rojo pálido, parduzco, y hay sensación de sentir gas o crepitante al palpar, ¿sí? Por eso también se llama necrosis gaseosa, ¿sí? Vos le tocas la área, ¿sí? Donde tiene la necrosis y sentís como que tiene aire por debajo de la piel, ¿sí? Pero bueno, está sufriendo básicamente una necrosis a nivel del músculo, ¿sí? Entonces, los síntomas son ampollas llenas de líquido de rojo pardo, secreción de los tejidos con líquido rojo pardo o olor fétido, aumento de la frecuencia cardíaca y fiebre moderada alta, dolor moderado intenso alrededor de la lesión cutánea, piel de color pálido que luego se vuelve negruzca, ¿sí? Edema progresivo alrededor de la lesión cutánea, ¿sí? Formación de vesículas que se fusionan en ampollas grandes, aire debajo de la piel, que es el enfisema subcutáneo, ¿sí? Entonces, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? Yo le veo los síntomas, yo le hago el examen físico, ya empiezo a sospechar de esto, entonces ya le pido una biopsia con cirugía, ¿sí? Con esto tengo que resecar el tejido necrosante y apuntar y hacer una amputación de todas las áreas con necrosis. Y luego esto se confirma con estudios microbiológicos cuál es el agente etiológico, ¿sí? El tratamiento es una cirugía para resecar el tejido necrosante y la amputación. Y obviamente tiene una elevada tasa de mortalidad esta patología, ¿sí? Esto es básicamente infección de piel profunda y infección de piel blanda, ¿sí? Como vieron, vimos solamente tres, ¿sí? O infección a nivel de la piel y las fascias, o infección a nivel muscular, que no produce necrosis, o infección a nivel muscular, que sí produce necrosis, produce gangrena, ¿sí? Y esa me hace pelota, ¿sí? Eso sería infecciones de piel blandas y infecciones de partes infecciones de, de partes blandas e infecciones de partes profundas, ¿sí? ¿Alguna duda del tema?
¿Quieren que repasemos patología por patología y me van nombrando las diferencias? Así ya lo practican para el parcial. Porque este es un tema, o sea, ¿cómo decirlo? Este es un tema bien choto, gente. Es bien choto lesiones de piel. Por más que te pongan las imágenes de la lesión, es bien choto. Entonces, tenemos infecciones de piel blandas, tenemos el impetigo bolloso y no bolloso. Estas son infecciones que agarran en qué partes, en dónde se localiza. ¿Aló? Exacto, es una infección cutánea superficial a nivel de la epidermis. Entonces se llama una piodermitis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el bolloso y no bolloso? Que uno Exacto. ¿Cuál es el que genera ampolla? El bolloso. Y el otro no genera ampolla, ¿sí? Ok. En ambas van a formar vesículas delgadas, va a haber eritema, ¿sí? Eh, pero bueno, en el impetigo bolloso, ¿sí? Al formar ampolla, eh, se va a formar, ¿sí? Un lecho rojo de la piel eh, cuando se rompa la ampolla, ¿sí? O sea, cuando ustedes rompen una ampolla, por debajo hay un lecho rojo, ¿sí? Y luego cuando ustedes rompan la ampolla, ¿sí? Esto después es tapado por una costra marrón claro, ¿sí? ¿Y cuáles son la epidemiología de ambas? ¿Dónde hay mayor incidencia? En qué estaciones? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Eh, y puede ser porque está mal puesta la piel, porque estos son por lesiones en la piel, ¿se entiende? O sea, en el verano los chicos, o sea, juegan con menos ropa y salen a jugar todo el día, ¿se entiende? Pero sí, sería por eso más que nada. Pero bueno, ahí tiene mayor incidencia en niños, primavera, verano, bajo nivel socioeconómico, falta de higiene, hacinamiento, lesiones de continuidad, ¿sí? En el bolloso, ¿cuál es el principal agente etiológico? ¿Cómo? En el no en el bolloso tenemos el Staphylococcus aéreos con el fago 2, ¿sí? Perfecto. ¿Y en el no bolloso? Sí, es ese. Bueno, entonces, ¿cómo sería la fisiopatología en el no bolloso? Banca, ¿quién hace eso? ¿El Aereus o el Piógenes? No, eso lo hace el Piógenes. Sí, sí, es el Piógenes. Entonces, ¿se adhiere a quién con qué proteínas? Y luego de ahí secreta qué cosa? Exotoxinas extracelulares que dañan toda la epidermis cercana, ¿se entiende? Y al dañar esta epidermis cercana, ahí obtiene nutrientes de las células que mueren. En cambio, ¿cómo sería la fisiopatología en el aéreo de fago 2? ¿Secreta qué cosa? Exacto. Por ahí ingresan
Y obviamente todo esto termina produciendo terrible reacción inflamatoria y se forma la ampolla, ¿sí? Las toxinas son ETA y ETB, ¿sí? ¿Y cómo es el diagnóstico? Eh, ¿Cómo sería el diagnóstico en Piógenes? ¿Cómo sería el diagnóstico en Aereus? ¿Sí? Eso lo preguntaron el año pasado. O es lo que me dijo Martu. Sí, exacto, de la lesión. ¿Y en el bolloso? Exacto, aspiración de la ampolla, del líquido que tiene adentro, ¿sí? Ok. Y una vez que tomás la muestra clínica, al... co- No, es una aspiración con una agujita, con una jeringa. Sí, es esa. Bueno, ¿y el cultivo cómo es? O sea, ¿qué pruebas realizo para utilizar, para diagnosticar el piógenes? Hay múltiples pruebas, ¿no? Hay como cuatro o cinco. Pero bueno, yo ahí destaqué dos, ¿no? Sí. Y la reacción EPIR, ¿sí? Sí, en agar sangre, porque es piógenes. Y el Staphylococcus aureus, ¿sí? ¿Qué hago con el Staphylococcus aureus? ¿Cómo se diagnostica? Hay múltiples pruebas para el Aereus, ¿no? ¿Cuáles son? Coagulas. Sí, es eso, ¿sí? Y bueno, el tratamiento el año pasado nos preguntaron, ¿sí? Ya les dijeron si toman tratamiento o no. Bueno, entonces lo salteamos, ¿sí? Eh, Pasa que todo esto lo volvés a ver en cuarto y quinto, entonces, nada. Bueno, y entonces acá ven el no bolloso y acá ven el bulloso, ¿sí? Así de sencillo. Acá ven al piógenes que se añade al Lagergen con la proteína F y el queratinocito con la proteína M. Y luego acá libera un montón de enzimas que hacen pelota al epitelio cercano. Y así se alimenta. Bueno, acá tienen el Aereus que se une al desmosoma y hace quilombo acá. Bueno, ¿cómo es el síndrome de piel escaldada? ¿Es una infección en dónde? ¿En qué parte de la piel? En epidermis, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la clasificación? ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de piel escaldada y impétigo bolloso? ¿Cómo es la lesión? ¿Se forman qué cosa? En el otro se forman vesículas delgadas, acá se forman vesículas un poco más grandotas, ¿sí? Se forman las bullas, ¿sí? Entonces nada, eh, el síndrome de piel escaldada, como ven, ¿sí? No genera ampollas, genera bullas, ¿sí? Y nada, acá ya tiene fiebre, la tumefacción de la piel, rayo escalitiforme, ¿sí? ¿Y el síndrome de piel escaldada en qué población le agarraba? Los recién nacidos, ¿sí? Entonces ahí podía generar qué cosa, una epidemia horizontal, ¿sí? Todos los recién nacidos o sea, se enferma un recién nacido y infecta a los cercanos, ¿sí? ¿Cuál es el principal agente etiológico? El 71, ¿sí? Bueno, la fisiopatología es lo mismo que la anterior, ¿sí? Y el diagnóstico lo mismo, ¿sí? Pero acá se hace un poco más de laburo. ¿Qué hay que hacer en la piel? Hay que desinfectarla, ¿sí? Y acá, la toma de la muestra, ustedes tienen que levantar la costra y ahí toman básicamente la muestra clínica, ¿sí?
Ahí van a ser básicamente tomar el hecho de la lesión con hisopado o por raspaje. Y si logran encontrar una bulla intacta, lo aspiran con una jeringa de tuberculina. ¿Se entiende? Y bueno, es el aéreo, ¿no? Entonces se cultiva en agar sangre, manitol salado, coagulasa, etcétera. ¿Sí? Entonces, con eso ya se saben tres, ya se saben impetigo no bolloso, bolloso y la porquería esta de síndrome de piel escaldada. ¿Sí? Ok, ¿cuál es la diferencia entre un forúnculo, una forunculosis y un carbúnculo? ¿Dónde se localiza uno? ¿Dónde se localiza el otro? Exacto. Pero el carbúnculo, ¿qué era? Infección de múltiples folículos pilosos. La furunculosis solamente un folículo piloso y ya está. Ok. Bueno, ahí tienen características de la lesión, pero lo más importante es que uno llega a la dermis y el otro no. ¿Sí? Y ahí la furunculosis a veces deja cicatriz, a veces no. ¿Sí? Dependiendo de qué tan lejos llegue. ¿Sí? Y el carbúnculo obviamente deja cicatriz porque llega hasta la dermis, ¿no? Me la hace pelota. Ok. Entonces, el principal agente etiológico para ambas, ¿cuál es? Aereus, ¿sí? Y bueno, ustedes ya saben cómo se hace el diagnóstico, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico en los carbúnculos y cómo se hace el diagnóstico en los carbúnculos y en los folúnculos? En la primera infección, ¿cómo es el diagnóstico? Por evaluación clínica. Yo veo que tiene terrible pelo encarnado, digo, y tenés una foliculitis, ¿sí? Ahora, ¿dónde me tiene que preocupar? Cuando le agarra infecciones recurrentes, ¿sí? Le agarra este mes, le agarra el otro mes, el otro mes, el otro mes. Ahí ya me tengo que empezar a preocupar. Ahí, ¿qué le hago si le agarra infecciones recurrentes? Tengo que buscarlo en donde se esconden los portadores. ¿Dónde se esconde? En la nasofaringe. Entonces le hago un hisopado de la nasofaringe. Es básicamente el hisopado que le hacían para el COVID, ¿sí? Entonces de ahí básicamente, y si no, si logro básicamente encontrar una pústula purulenta, ¿sí? Le puedo hacer una punción y aspiración, ¿sí? Y ahí evalúo si es el SARP hospitalario o el SARP, o si es el SARP comunitario, ¿sí? Es simplemente para identificar si estamos hablando de SARM o no, porque no todos los Staphylococcus son SARM, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre erispela y celulitis según la localización? ¿Dónde se localiza la erispela? Pero 75% en miembros inferiores, ¿sí? Y en la cara, ¿qué forma? Una presentación alas de mariposa, ¿sí? Listo, perfecto. ¿Y la celulitis dónde se encuentra? En casi todo el cuerpo, miembro inferior, superior, cabeza, cuello, tronco, abdomen. Creo que no le faltó ninguna área, el área pélvica nomás le faltó ahí. ¿Sí? Y la celulitis está más que nada asociada a disrupción de la integridad de la piel. ¿Sí? Es cuando hay un episodio traumático, ¿no? Por eso, disrupción de la integridad de la piel. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia a nivel de la lesión de la erispela y de la celulitis? ¿Cómo es la lesión?
a nivel de la erispela. Para empezar, acá, ¿hasta dónde llega para empezar en la erispela? Partamos de ahí, hasta la dermis superficial, ¿se entiende? En cambio el otro va a llegar hasta, compromete toda la dermis, ¿se entiende? Importante eso. Entonces, la erispela llega hasta la dermis superficial, listo, perfecto. Ahora, ¿cómo es la lesión? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se diferencia de la otra? Habías dicho que tenía qué cosa. Exacto. Bordes bien netos y sobre elaborados, ¿sí? Sobre elevados, ¿sí? Ok. Y en cambio, en la celulitis, ¿cómo es? Bo- Exacto. Bordes difusos y no tiene sobre elevación. Esas serían las características más importantes de la diferencia de la lesión. Obviamente ustedes se tienen que estudiar toda la lesión, pero si tienen poco tiempo, ¿sí? Para estudiar esto, intenten destacar las principales diferencias, ¿sí? Si le dice que tiene bordes netos y sobreelaborados, listo, es terrible rispera, ¿sí? Bueno, la rispela principal agente etiológico, ¿cuál es? Chan, el piógenes. Y en la celulitis, Staphylococcus aureus, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico es el mismo, ¿no? O sea, pasaba básicamente el cultivo del contenido de las lesiones, entonces aspiración de la lesión, biopsia de la lesión y hemocultivo en casos invasivos del piógenes, ¿sí? En cambio, en el otro podemos hacer un par de cosas más. Podemos hacer un hemocultivo siempre, aspiración, punción con aguja, biopsia, radiografía, TAC, ¿no? Y bueno, diagnosticar al piógeno y el Staphylococcus aureus y cultivarlo, ustedes ya lo saben, ¿sí? Porque Staphylococcus aureus se ve a gran detalle netas, ¿sí? Y el piógeno lo ven en faringitis. Eso ya lo deberían saber. Y con eso terminamos infecciones, piel y partes blandas. ¿Le pareció difícil? Es una boludez. Y pasa que si vos ya estudiaste piógenes previamente y luego estudiaste el Staphylococcus aureus, ya está, ¿no? O sea, no hay mucho drama que hacer, ¿sí? Ok. Entonces, infecciones necrotizantes de la piel o fascitis necrotizantes. ¿Dónde ocurre la infección? En dos partes, ¿dónde? A nivel en la fascia superficial, fascia profunda y tejido subcutáneo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿dónde es frecuente esto? Pared abdominal, perianal y herida quirúrgica. Ahora, se clasifica básicamente en cuatro tipos, donde los principales, los más prevalentes son los dos primeros tipos. ¿Cuáles son los cuatro tipos? Exacto. ¿Y el tipo D? No piógenes. Cualquier otro estreptococo. ¿Y el tipo 2? El piógenes, que puede estar solo o, o viene con combo, viene con el aéreos. ¿Sí? Y bueno, el tipo 3 y 4 que no es tan importante, ¿sí? Pero bueno, el tipo uno y 2 son los que tienen mayor prevalencia y lo más importante.
Bueno, entonces, ¿cómo es la característica de la lesión? La lesión, ¿cómo la encuentro al inicio? Exacto. Va a haber un eritema, va a haber un edema, y yo le toco y le recontra duele, ¿sí? A ver, aparte viene con hipertermia y con leucocitosis, ¿sí? Listo. Ahora, en 2 o 3 días después de eso, ¿qué le pasa? ¿De qué color se pone la herida? Azul grisáceo. Pasa de rojo púrpura a azul grisáceo. ¿Y le aparece qué más? Bullas extensas, gangrena cutánea, disminuye la sensibilidad por trombosis, se produce daño a nivel de los órganos de los nervios superficiales y puede llegar a producir una mionecrosis, ¿sí? Y va a haber exudado, ¿sí? Va a haber pus, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es obviamente ¿qué? Clínico. Y puedo hacer diagnóstico confirmatorio por hallazgos quirúrgicos, histológicos o microbiológicos, ¿sí? Entonces, a todo esto, si yo les pregunto, ¿cuál es el principal riesgo que tiene una persona con varicela al sacarse las ampollitas? Exacto, tener, exacto, cuando se rompe la ampollita, deja una herida abierta, ¿sí? Y el principal riesgo es que sea infectado por el Staphylococcus aureus, ¿sí? Ese es mi mayor miedo, ¿sí? Entonces es por eso que la varicela puede llegar a complicarse mucho si el pibe se rasca, ¿sí? Porque como ven, puede llegar a generar una infección de partes blandas o puede llegar a pasar a esto de infección de piel y fascitis necrotizante, ¿sí? Y si les llega acá, tiene una mortalidad muy elevada, ¿sí? O sea, yo tengo que estar tengo que controlar mucho que el pibe no se rasque, ¿sí? Bueno, el diagnóstico de vuelta es clínico. Yo le veo básicamente el área edema con eritema, que después se pone de color azul, le aparece en bulla, tiene gangrena, no tiene sensibilidad, hay pus por todos lados y es recontra clínico el diagnóstico. Después está el diagnóstico confirmativo, que le saco básicamente una biopsia, ¿sí? Le hago un diagnóstico microbiológico, un diagnóstico histológico, ¿sí? Entonces, tomo una biopsia cutánea, puedo hacer un hemocultivo, una resonancia magnética nuclear, un ATAC, y como no sé qué agente etiológico lo infectó, hago de todo. Hago coloración de Gram, de azul de metileno, de Giemsia, y lo cultivo en un montón de cultivos porque no sé cuál bacteria es, ¿no? Se lo cultivo en agar chocolate, en agar sangre, medio de Chapman, medio líquido de profundidad, ¿no? Y la epidemiología es principalmente en diabéticos, oncogénicos y drogas endovenosas, ¿sí? Y es lo que vemos acá. Y las infecciones musculares, nos faltan 2 infecciones y ya no vamos, ¿eh? Así de corto es piel. Infecciones musculares donde ocurre a nivel del músculo, ¿sí? Entonces hay básicamente 4 grupos, ¿sí? El primer grupo, ¿cómo se llama? Las piogénicas. ¿Y producen qué cosa? Pus. Y ahí aparece el principal agente tirológico. ¿Cuál es? El Staphylococcus aureus, que es el responsable de cuánto? Del 90% de esto, ¿sí? O sea, es el más importante de todo el Aureus, ¿sí? Ustedes no se pueden presentar el examen sin saber la taxonomía del Aureus, ¿no? Ok. Entonces, luego le sigue el estreptococo grupo A, los bacilos gram negativos. Luego tenemos las no piógenas que no producen pus, que ahí ya aparecen infecciones virales. Luego la pleurodinia, donde aparece el coxsackie, la mialgia con eosinofilia, que ahí ya aparece la triquinosis, ¿sí? Entonces, nada, se localiza principalmente en qué músculo. El estriado, el músculo... ¿El estriado es el músculo esquelético? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Sí, este tiene estrías, sí, es el músculo esquelético, sí. Bueno, presentación clínica, sí, habíamos dicho que es un eritema difuso en la zona afectada, hay un leve dolor al inicio, luego se le forman abscesos, signos claros de inflamación, tiene fiebre, tiene escalofríos, malestar general, luego tiene bacteremia, ¿no? Entonces, en la clínica vemos que afecta a grandes grupos musculares, principalmente extremidad inferior y cintura pélvica, ¿sí? El diagnóstico por los síntomas, por la exploración de examen físico, por las pruebas de imágenes. La CPK me permite excluirla de otras infecciones de músculo, de otras miocitis, porque tiene los valores CPK normal, ¿sí? Y de vuelta, como no sé qué agente etiológico tiene, yo le hago de todo. Tinción negra, azul de metileno, giemsa, y lo cultivo en 20 medios de cultivo, ¿sí? Y el factor de riesgo para esto es tener qué cosa, una piodermitis, ¿sí? Una piodermitis puede llegar a avanzar a esto, ¿sí? También puede tener traumatismo muscular, deficiencia nutricional, parasitosis, infección viral, VIH, trastorno hematológico, tener entre 16 y 40 años, ser hombre, ¿no? Y bueno, ahí tienen básicamente las complicaciones que me va a generar una bacteremia persistente. Entonces, si me agarra una bacteremia persistente, voy a tener bacterias en sangre. Eso me puede llegar a generar terrible sepsis, ¿no? Y también fallo multiorgánico, ¿sí? Porque la bacteria se va a ir a cualquier lugar. Se puede ir al órgano, a las articulaciones, al riñón, ¿sí? No es joda. Acá hay... em, acá hay como una subdivisión de las infecciones musculares, sí, eso me olvidé de nombrar, por eso está en celeste, ¿sí? Porque dentro de las piógenas, de las piomicitis de tipo bacterianas, ¿sí? Se encuentra lo que es el absceso del psoas, ¿sí? Que es otro tipo, ¿sí? Entonces, esto es básicamente una infección muscular, ¿sí? Pero se llama básicamente absceso del psoas. Va a ocurrir específicamente en el músculo psoas, ¿sí? Entonces, básicamente acá es una patología infecciosa poco frecuente y etiología poco frecuente, ¿sí? Tiene la clasificación de Gordon, ¿sí? Tenemos los primarios que no se puede determinar el foco infeccioso, eh, a veces llega por diseminación linfática o hematógena desde un sitio oculto o un traumatismo o un factor de isquemia muscular. Ocurre en menores de 30 años, un 85-90% por el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y eh, según la clasificación de Gordon, ¿sí? Tenemos básicamente los secundarios, acá sí se evidencia un foco infeccioso contiguo o a distancia, ¿sí? Eso puede ser a nivel óseo o genitourinario, con pielonefritis, o puede ser también a nivel gastrointestinal, con una apendicitis aguda, con una enfermedad de Crohn, con una neoplasia colónica, ¿sí? Es decir, la bacteria puede llegar al músculo y generar un absceso del psoas. Según la clasificación de Gordon a nivel primario, yo no logro identificar de dónde carajo vino la bacteria, ¿sí? Pero bueno, va a venir por diseminación linfática o hematógena, ¿sí? Y un 85-90% por el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y si no, puede ser, según la clasificación de Gordon, la bacteria puede venir, ¿sí? Por lo que es eh, un foco infeccioso contiguo o a distancia. Yo sé de dónde viene, ¿sí? Entonces, puede ser un 80% viene por tracto gastrointestinal y un 60% viene cuando el paciente sufre enfermedad de Crohn, ¿sí? Una persona con enfermedad de Crohn o con trastorno del tracto gastrointestinal como apendicitis aguda, ¿sí? O neoplasia colónica, todo esto puede llegar a generar una infección
a nivel del músculo, pero ocurre solamente en el psoas, ¿sí? Por eso se llama absceso del psoas, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? En la presentación clínica presenta una colección de tipo piógeno en el psoas, es decir, va a estar lleno de pus, ¿sí? Esto puede estar localizada o se extiende hacia áreas anatómicas débiles y termina drenando hacia exterior, ¿sí? Entonces nada, frente a un absceso del psoas yo lo que tengo que hacer es una punción o aspiración de la celulitis asociada, puedo hacer un hisopado de las laceraciones, una introducción de un microhisopo en los puntos de mordedura, ¿sí? Y nada, lo tengo que cultivar y hacer coloraciones, ¿sí? Y acá básicamente tengo que cultivar para descartar lo que es la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Y puede ser en cualquier edad y sexo, ¿sí? Es como un tipo especial, ¿sí? De infecciones de músculos separadas que se llama absceso del psoas. Pero bueno, este es, como decirlo, muy poco frecuente, ¿sí? Y se encuentra en las piógenas, ¿sí? Se encuentran en el grupo A, ¿sí? En las piógenas o que producen pus. Entonces su principal agente etiológico es el aéreos y luego le sigue el grupo A y los bacilos negativos, ¿sí? Y vemos este y ya terminamos, ¿sí? Que es el último. Entonces tenemos infecciones musculares, que estas infecciones musculares ya generan necrosis o gangrena. Es lo mismo que el anterior, solo que este genera necrosis y gangrena, entonces se lo clasifica diferente, ¿sí? Entonces este se va a caracterizar porque genera una infección necrosante subcutánea, ¿sí? Una mionecrosis o gangrena, ¿sí? Y es gangrena gaseosa. ¿Por qué es gangrena gaseosa, chicos? ¿A qué les suena? Es productora de gas. Entonces ustedes cuando lo palpan, ¿qué es lo que sienten? Como que estuviera un gas adentro, ¿sí? Una presencia de aire, ¿sí? Cuando lo palpan. Bueno, entonces esto forma una forma grave de gangrena muerte tisular y es causada principalmente por quién? Eh, Prefringers, ok. Es un bacilo gran positivo, anaerobio, inmóvil. Las poras se encuentran en el suelo, en el intestino del hombre, los animales. Y este Clostridium perfringens se clasifica según su producción de toxinas. Las toxinas pueden ser de 5 tipos. ¿Cuáles son? La alfa, la beta, la epsilon, la iota, la enterotoxina citotóxica y enterotóxica, ¿sí? Donde cada toxina tiene distintas características, ¿sí? Y bueno, es porque principalmente un tejido subcutáneo por una herida traumática se ensucia o es por una infección localizada preexistente, ¿sí? Suele aparecer en el periné, en el abdomen, en el glúteo, en los miembros inferiores y ocurre en zonas que se contaminan por la piel, digo, por la materia fecal o por el suelo, ¿sí? Porque la espora se encuentra en el suelo, ¿se acuerdan de eso? Bueno, el cuadro clínico sí es de aparición súbita, comienza con tumefacción dolorosa, ¿sí? La piel se torna de color rojo, se torna de color rojo pálido, ¿sí? De color rojo pálido a color parduzco, ¿sí? Nosotros lo palpamos y tiene sensación de sentir gas, eh, tiene crepitante al palpar, ¿sí? Se va a tener ampolla llena de líquido pardo, secreción de los tejidos, aumento de frecuencia cardíaca, fiebre moderada alta, dolor moderado o intenso alrededor de la lesión cutánea, ¿sí? Es una lesión que después de pasar, primero es una lesión que es rojo pardo, luego se pone pálido y luego se vuelve negruzca, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué se pone negruzca? Porque está haciendo necrosis, ¿sí? Hay un edema progresivo alrededor de la lesión cutánea, se forman ampollas grandes y tiene aire bajo la piel o enfisema subcutáneo, ¿sí? El diagnóstico es clínico,
se toma una biopsia de una cirugía, ¿sí? Entonces ahí le tengo que sacar el tejido necrosante y se amputa básicamente las áreas con necrosis, ¿sí? Y nada, tiene una elevada tasa de mortalidad, ¿sí? ¿Ya se habían estudiado ustedes infecciones de piel y partes blandas? No, pero viste que era fácil. O sea, es cortito. Sí, sí. Bueno, con esto terminamos, ¿sí? Hoy. Mañana vemos zoonosis, ¿sí? Y eso sería todo. Eh, as- ¿Eh? Sí, sí. Sí, grabé todas, pero todavía no las subí. Colgué. Ahora subo 3 clases. Sí, sí, sí. Dale. Entonces, mañana vemos zoonosis y de paso mañana ya vamos tirando fecha para cuando nos juntamos para NSD. Porque nos falta ver lenguaje, nos falta ver adolescencia, pantalla, metabolismo muscular, son como 4 horas más o menos. Así que no sé, no vamos organizando. Chao, chao.